Hola, muy buenas noches. No sé cómo se ve a la cámara ahí. Muy buenas Bien. noches, el doctor Aurelio Cobo Rojas, servidor y agradeciendo la confianza del doctor Jorge Guerrero. Estamos coordinando esta sesión. No se ha conectado todavía el doctor Campos, así que les pido una disculpa. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de la participación del doctor Patricio Ariel Palavicino Rubilar. Él es médico cirujano por parte de la Universidad de Chile y médico especialista en radiología también en la Universidad de Chile en 95, especialista en radiología intervencionista en el Hospital Valle de Hebrón en Barcelona, egresado en el 99 y es actualmente el jefe de servicio y profesor titular de la Universidad de Chile. Muy conocido por todos nosotros y lo felicitamos porque en el Congreso pasado de Chile se le dio un reconocimiento muy merecido. Sabemos que siempre está en los congresos de CIDE participando, dando su apoyo. Como fue la sesión pasada, estuvimos con la sesión y el doctor participando activamente. El doctor Patricio Ariel Palavicino Rubilar, muchas gracias. Una disculpa, como decía el doctor Guerrero, por estarlo desvelando. Son 2 horas más allá en Santiago de Chile y por compartir con nosotros estos interesantes casos. Muchas gracias, buenas noches y bienvenido. Por favor, todos, al final, si hay preguntas, con gusto se harán en vivo. Muchas gracias. Adelante, maestro. Bueno, muy buenas noches. Noches un poco tarde para ustedes. Eh, yo recién comentaba que agradezco la invitación porque es bueno saber lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros, lo que hacen en el resto del mundo. Yo me tomé la libertad de elegir este tema de lesiones hepáticas benignas, cómo es el manejo en radiología intervencional. ¿Y por qué lo tomé? Porque siempre es una pregunta que se hacen los cirujanos, los hepatólogos, eh, acerca de cómo o qué hacer con estas lesiones. Nosotros tenemos un protocolo y cuando uno revisa todos los protocolos internacionales hay una diversidad de tratamiento que es impresionante. Pero sobre todo para la gente que está empezando, para los doctores que se están iniciando en esto, no va a faltar el que diga, ¿qué hacemos con un, con un quiste simple? ¿Qué hacemos con un hemangioma hepático? ¿Se hace algo en la hiperplasia nodular focal? ¿Hacemos algo en el adenoma? Bueno, estos son las lesiones que yo voy a considerar en esta presentación y vamos a ir uno a uno. Y yo seguro que ustedes ya les han preguntado acerca de esto. El quiste hepático simple es una lesión benigna, como sabemos, congénita o del desarrollo. Es bastante frecuente. La mayoría son asintomáticos. Pueden volverse sintomáticos solo cuando son demasiado grandes o se infectan. Eh, el contenido habitualmente es líquido, de pared fina, imperceptible, y nosotros tenemos imágenes como para determinar las características en ecografía, en escáner y resonancia. Yo estoy seguro que a ustedes les ha tocado hacer muchas ecografías donde ven estos exámenes y ven los quistes y son de típico, son lesiones anecogénicas con refuerzo acústico posterior, que al Doppler color no tienen vascularización, no tienen septo y en el escáner tienen una densidad de agua entre -10 a +10 unidades Hanfield, no tienen tabique y en la resonancia se caracterizan por ser hipointenso en T1, marcadamente hiperintenso en T2. Y se parece mucho al líquido cefalorraquídeo. Este es lo típico que encontramos, la ecografía, ¿no es cierto? De un contenido homogéneo, con una fina imagen aquí, no presenta septo, y refuerzo posterior, el escáner y la resonancia, típica en T2, en T1, y no tienen refuerzo
con el contraste. El diagnóstico diferencial es con el cistoadenoma mucinoso, con neoplasia quística mucinosa, con el quiste hiatídico, que yo me imagino que ustedes tienen bastante allá y hay que tener claridad en que no es un quiste hiatídico el que vamos a tratar, la enfermedad de Caroli y las metástasis quísticas o necróticas. Las complicaciones del quiste hepático simple son infección, hemorragia, rotura, es muy raro, pero lo describen también en la literatura. A veces las formaciones quísticas de mayor tamaño pueden llegar a provocar compresión de la vía biliar. El tratamiento, y aquí empezamos a conversar en serio. La mayoría se observan porque el manejo es conservador. Las lesiones quísticas grandes, sintomáticos e infectados, ahí es donde nosotros participamos. O sea, que como un primer approach de cómo vamos a enfrentar una formación quística simple, en aquellas grandes, en aquellas sintomáticas o que estén infectados. Ahí participan los radiólogos intervencionistas, como con aspiración percutánea y escleroterapia, o los cirujanos con una resección quirúrgica que puedan hacer una petectomía parcial, quistectomía o destechamiento. Aquí yo les voy a mostrar un caso de tratamiento percutáneo de un quiste hepático simple. El drenaje percutáneo con catéter bajo tomografía o ecografía y lo hacemos con alcohol. Aquí tenemos la punción con una aguja chiva. Nosotros puncionamos el quiste, todo guiado por... Aquí depende de la experiencia de cada uno. Si lo hacen con ecografía la punción, apoyado con siempre, nosotros sí lo hacemos apoyado en una sala que nos dé fluoroscopía. ¿Por qué? En el primer punto yo tengo el acceso con ecografía a la lesión quística. Posteriormente yo aspiro porque quiero saber cómo está ese contenido. Y si yo saco una cantidad de 30 ml, por ejemplo, agrego 30 ml de contraste. Este es un punto importantísimo, porque la única manera que yo tengo para ver si tengo comunicación con la vía biliar es este momento, porque si está comunicado con la vía biliar, nosotros tenemos que suspender inmediatamente el procedimiento. Todavía no hemos agregado alcohol, no hemos hecho nada. Entonces, nuevamente, pues, repito, punción con aguja de chiva, se aspira 30 ml, agregamos 30 ml de contraste y al paciente lo colocamos con el arco o con el equipo de angiografía, vamos a una oblicua para ver si hay alguna comunicación. En ese momento nosotros hacemos una instalación de un catéter que está abajo, de un catéter de 6 French o 8 French, dependiendo de lo que ustedes tengan, aspiramos el contenido y agregamos alcohol. Lo máximo que ustedes pueden colocar de alcohol es 100 ml. Ese es el máximo máximo. Y si ustedes revisan la literatura, hay algunos grupos que dicen que uno tiene que colocar un tercio del volumen, o sea, un 30% del volumen total, máximo 100 ml, o hay otros grupos que dicen incluso 200. Nosotros el máximo que hemos ocupado son 100. Entonces, ya cuando tenemos certeza de que no hay comunicación con la vía biliar, aspiramos el contenido y agregamos la cantidad del volumen adecuado para esa formación quística. Lo dejamos 20 minutos que haga efecto el alcohol para que produzca la esclerosis y aspiramos el alcohol. Y ese paciente se queda en ese caso se queda con el catéter multipropósito de 6 o de 8 French y al otro día volvemos a hacer lo mismo. Agregamos contraste, vemos que no haya ninguna comunicación, agregamos la cantidad de alcohol necesario para ese volumen de ese paciente y si está todo bien, retiramos el catéter y el paciente se puede ir de alta ese día o al otro día. Ese es el manejo que nosotros tenemos local y nos ha ido bien.
Entonces, hay otros grupos, yo hice la revisión completa, hay otros que agregan bleomicina, suero hipertónico, minoxiclina. Nosotros usamos alcohol y hemos visto que es efectivo como tratamiento y los síntomas mejoran bastante, en un 4%, recurren al año no más de un 1%. Pero sí, nosotros seleccionamos muy adecuadamente los pacientes. Vemos la localización de la lesión en el hígado, no podemos llevar o no podemos permitir que salga el alcohol en aquello cercano a la cápsula. Estos presentan menos complicaciones que la cirugía en general, ¿ah? Cuando hay en los trabajos que se compara, tienen menos complicaciones y la cirugía, la mayoría lo hacen en pacientes con aquellos que tienen comunicación con la vía biliar. O sea, si ustedes agregaron contraste y apareció la vía biliar, ese paciente va a la cirugía. O en pacientes que, a pesar de que ustedes le hicieron la escleroterapia, recurrió al poco tiempo. Entonces, en esos casos nosotros reservamos la cirugía. Pero por eso nosotros tenemos un grupo de trabajo donde participan hepatólogos, cirujanos y las decisiones las tomamos en conjunto. Eso es lo que hacemos nosotros con las formaciones quísticas simples. Pacientes sintomáticos, independiente del tamaño de la lesión, o aquellos pacientes que están infectados. Nos vamos a segunda lesión más frecuente, benigna, el hemangioma hepático. El hemangioma hepático es un tumor sólido del hígado de etiología benigna. Hay una prevalencia del 3 al 20%, pueden ser único o múltiples, se ven más en mujeres. Y nuevamente, la gran mayoría son asintomáticos y no requieren tratamiento. Los síntomas son raros, puede haber dolor, saciedad precoz, náuseas y en algunos casos llegan a insuficiencia cardíaca, pero en aquellos con el síndrome de Casabach-Merritt, mayores de 10 centímetros. Yo me acuerdo de uno de los pacientes que nosotros tratamos, era una señora muy ancianita que tenía un síndrome de Nakaba inferior y el hemangioma hepático comprimía la cava y eso era lo que permitía que ella tuviera este síndrome de Nakaba inferior. Nosotros le tratamos el hemangioma hepático y al mes ya se le había pasado. Anduvo estupendo esa señora. Bueno, las características imagenológicas, yo voy rápido porque ustedes ya conocen esto. El ultrasonido, una reacción homogénea hiperecogénica con refuerzo posterior. Tienen un realce periférico nodular y cuando ustedes le agregan contraste va llenándose en forma centrípeta y lo mismo aparece con la resonancia, que son hiperintensos, moderado en T2 y mismo patrón dinámico que el escáner. Aquí tenemos una tomografía contrastada en las tres fases. En la fase arterial, ustedes ven formaciones nodulares que se va llenando centrípetamente en la fase portal y finalmente queda completamente lleno en la fase tardía. Esto es la resonancia magnética en T1, hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y con el contraste tiene la misma característica que cuando uno le administra el contraste en la tomografía computada. Aquí está completamente. O sea, aquí nosotros tenemos por imágenes ya las características de este tumor y son pocos los que uno se puede equivocar en esto. Tratamiento. El dolor es el síntoma principal. Ese es el síntoma que uno tiene que ver. Pacientes que describen dolor en aquellos que tienen compresión de órganos o la coagulopatía de consumo, que lo vimos anteriormente, en aquellos que tienen hemorragia o crecimiento rápido. La rotura es poco frecuente. Yo confieso acá que a mí no me ha tocado nunca ver, pues, siempre cuando a uno lo manda dice, oye, tratemos a este paciente porque lo más probable es que se vaya a romper. Yo no he visto nunca, cada vez que he visto algo que se rompe, no es hemangioma. Puede ser cualquier otra cosa, pero hemangiosarcoma, pero yo hemangioma roto no he visto nunca. Los de mayor tamaño, mayores a 5 centímetros, y sí,
si son asintomáticos y se ha confirmado el diagnóstico, no requieren tratamiento solo por criterio de tamaño. Eso quiero que les quede claro y es lo que he venido transmitiendo. O sea, si hay compresión de órganos, si hay coagulopatía, si el paciente se siente, especialmente en aquellos demasiado grandes que comprimen todo, ahí hay que ir al tratamiento. Y el tratamiento, cuando ustedes revisen, por favor revisen las guías americanas, las guías europeas, las asiáticas, y son distintas. Yo voy a nombrar lo que nosotros hacemos acá localmente. La resección o la petectomía parcial ha constituido el manejo clásico de estos tumores, por rotura o sangrado intralesional, en coagulopatía con consumo, en este síndrome, la compresión sintomática de víscera o vaso. Y por intervencionismo, nosotros no hacemos esto, ¿ah? Esto yo lo saqué de la literatura. La escleroterapia percutánea no la hemos hecho nosotros. La ablación térmica, sí, en aquellas lesiones menores a 3,5 centímetros, pero sí hemos hecho mayormente la embolización transarterial. Hay otras como la radioterapia y el trasplante hepático, pero eso ya es muy excepcional. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Paciente ya se toma la decisión de que hay que tratarlo. Por ejemplo, a esa ancianita que tenía esa compresión de la vena cava, se le hace una profilaxis antibiótica con cefazolina 1 gramo, lo hacemos con sedación consciente, se hace todo el estudio diagnóstico, artrografía, la portografía selectiva de arteria hepática y usamos esto. Emboesfera o partícula de polivinil alcohol de 300 a 500 y una emulsión de bleomicina de 30 miligramos más lipiodol. Esto es lo básico. Si ustedes revisan también la literatura, hay muchos que hacen embolización blanda con Emboesfera o partícula de polivinil alcohol. Y los rendimientos no son muy buenos. Y nosotros empezamos a usar esta mezcla de bleomicina, 30 miligramos más lipiol intraarterial, y esos pacientes al, a los- al mes ya hay una disminución significativa. Este es un caso clínico nuestro. Aquí, si ustedes se fijan, un gran hemangioma hepático con las características típicas, y así se veía en la angiografía. Ocupaba era impresionante. La anatomía, si ustedes se fijan, la anatomía está muy distorsionada. No era fácil canurar estas arterias, pero finalmente uno lo hace con los equipos de hoy, con el Convincity. No, no, ha cambiado bastante cómo se hace hoy los trabajos con esto. Este era uno de los pacientes que nosotros nos tocó hacer y ahí estamos viendo y aquí está el resultado. Aquí esto que se ve, el lipiodol y disminuyó, esto es un control al mes. No fue muy bien en este caso. Hacemos un seguimiento a las 24 a 48 horas por embolización de prueba hepática y controlamos a estos pacientes al mes y vemos cómo anduvieron. Los pacientes embolizados con emulsión de bleomicina en series locales presentan una disminución de mayor magnitud en tamaño y regresión precoz, alrededor de un 50% a los 30 días. Esto lo estoy comparando con aquello, pues nosotros empezamos a hacer embolización blanda, pero desde que empezamos a usar la bleomicina, no, nos ha ido mucho mejor. Aquí hay un algoritmo donde, ¿por qué lo puse? Porque aquí en este algoritmo de la Asociación Americana de Lesiones Hepáticas dice transarterial embolization, pero y no nombra lo de la bleomicina, pero cuando uno revisa este artículo, la bibliografía la sacaron de muchos trabajos que usaban la bleomicina. Curioso. Por eso le digo, esto hay que tener cuidado con lo que se escribe, porque de repente se escribe algo y aparece algo en un algoritmo por una institución seria, pero no nombra en ningún momento el uso de la bleomicina. Cambiamos a la tercera lesión benigna, la hiperplasia nodular focal. Eso es lo típico que uno ve a la angiografía. Esta es una patología poco frecuente. Es el segundo tumor sólido hepático benigno
con una frecuencia de alrededor de un 3%, más frecuente en mujeres jóvenes, la mayoría igual, asintomáticos. 30% pueden presentar dolor o molestias abdominales. Y aquellas que son mayores a 4 centímetros pueden incluso causar síntomas por compresión de tejido adyacente. Las generalidades. Sin contraste, una masa hipodensa homogénea, con contraste igual. A uno siempre le enseñan en radiología que el realce en fase temprana, que tiene una cicatriz central, bueno, y después apareció hoy para estar seguro de que es una hiperplasia nodular focal, se usa el contraste hepatoespecífico, donde es hiperintenso el parénquima. Estas lesiones no tienen un potencial maligno y la idea siempre es uno diferenciar de un adenoma. Esto es lo que uno ve en una tomografía computada multifase, donde vemos en los cortes más tardíos, donde se ve claramente y la cicatriz central, que uno la ve en un 50%. A veces uno lo tiene como un elemento que tiene que, es el sello, ¿no? Si lo tiene, perfecto, pero no todos lo tienen, ¿no? Y en la resonancia hizo intenso en T1, levemente intenso en T2, pero yo quería resaltar un poco el uso del contraste hepatoespecífico, que hiperintenso al parénquima, que está en la foto, la número 10, donde se ve claramente que sí esto corresponde a una hiperplasia nodular focal. El manejo. Si muestra hallazgos imagenológicos atípicos, considerar la biopsia. Yo no sé qué tantas biopsias ustedes hacen en lesiones que están casi seguros. Yo no sé. Nosotros tratamos de sacarle el máximo al diagnóstico. Tratamos de no de biopsiar todas las lesiones. Y en aquellos pacientes que nosotros tenemos certeza que es una hiperplasia nodular focal, son sintomáticos, nosotros les indicamos tratamiento con embolización transarterial con o sin bleomicina. Yo, en general, esto es lo que está escrito. Nosotros lo usamos blanda, con solo mecánico. Y aquí tenemos un caso. Esto es una lesión de hiperplasia nodular focal a la ecografía. Miren cómo se veía en la resonancia. ¿Y por qué consultaba a este paciente? Porque tenía saciedad precoz. Si ustedes se fijan, mira cómo en esta imagen se ve el estómago comprimido completamente. Y la molestia de esta paciente, una paciente joven de 40 años, era eso, que tenía saciedad precoz y ya le molestaba, ya le dolía. Y nosotros le ofrecimos un tratamiento con embolización y lo hicimos con embolización blanda. Este es el caso, así se veía. Aquí tenemos la lesión central. Nosotros, ahí hay que ir a buscar cuál es la arteria afluente principal y uno la tapa. Fíjense el resultado: pretratamiento y post-tratamiento al mes. Este es un escáner que nosotros le hicimos al mes, la controlamos al mes y fíjense que ya el estómago ya se ve completamente y esta lesión al control de los 6 meses ya no estaba. Y eso fue manejo solo con emboesfera. Discusión. Tratamiento alternativo a cirugía, sí. No hay estudio comparativo porque hay pocos reportes. Si ustedes empiezan a buscar, hay serie de casos. En general, todos hablan de buenos resultados. Nosotros hacemos la embolización mecánica, no farmacológica. Por eso yo puse la bleomicina, nosotros no la usamos. Usamos la embolización blanda. Y generalmente usamos embosfera de 300, 400, 400 yo diría que son las, porque dicen 300, 500, yo no sé cómo son las de ustedes allá, las embosferas, pero en general nosotros usamos eso, 400. Y finalmente, el adenoma. El adenoma sabemos que es una lesión compuesta por hepatocitos agrupados en cordones. No poseen una arquitectura parenquimatosa normal. Están rodeadas por una cápsula, miden generalmente entre 5 a 10 centímetros. En mujeres con anticonceptivos orales o uso de esteroides y obesidad son los que uno lo ve más. Y pueden presentarse como un hallazgo. En general son hallazgos. Y ustedes ven, o sea, decir que
Y en la residencia a uno le dicen, cuando vean esto no piensen en un adenoma. El adenoma es la lesión que menos uno es. Por lo tanto, uno en un primer examen no puede pensar que es un adenoma así, de entrada, porque los adenomas son muy raros. En la tomografía computada, sin contraste es hipodenso, pero con contraste tienen realce precoz en fase arterial y son isodenso en fases tardías. Y aquí también. Con gadolinio los vamos a ver dependiendo de la existencia o no de hemorragia. Pueden ser levemente hiperintenso en T1, hiperintenso en T2. Aquí tenemos todas las imágenes. Y también el uso con eh, hepato específico, con contraste, es en la última, en la D, aparece hipointenso al parénquima. Aquí uno ya tiene bastante certeza de que sí, esto tiene un comportamiento como un adenoma. Teniendo ya claro el diagnóstico, se presentan todas estas situaciones. En aquellas mujeres que consumen anticonceptivos orales, que son adenomas menores a 5 centímetros, lo que en general se hace, se suspenden los anticonceptivos, se hace bajar de peso. Y uno hace una vigilancia con resonancia o escáner cada 6 meses por 2 años y luego anual. Eso es lo que nosotros hacemos acá. Y la resección solo si crece más de un 20% o muestra signos de transformación. Eso en las mujeres con adenomas menores de 5 centímetros. En aquellas mujeres con adenomas mayores a 5 centímetros, aquí también, aquí hay que modificar los riesgos, observar, pero en 6 a 12 meses, si no regresa, resecar. Y por supuesto, si tiene un subtipo de beta-catenina, se resecan inmediatamente. Y en eso sí, nosotros estamos de acuerdo en hacer biopsia. El manejo, hombre, resecar siempre. Porque los hombres son más raros, pero cuando los tienen hay que resecarlos por el alto riesgo de sangrado y de malignidad, así que ojo con los hombres en este caso. Eh, Cuando ustedes ven, y lo más probable es que les haya tocado en aquellos que han tenido sangrado, un adenoma que sangra hay que estabilizarlo y embolizar, embolización blanda. Y en aquellos pacientes que tienen contraindicación de cirugía también, la embolización o ablación percutánea. Yo no sé cuál es la experiencia que tiene usted, que lo vamos a conversar un rato más, porque se plantean estas dos, la embolización y la ablación percutánea. Y este es el algoritmo que tienen de trabajo. Y más o menos es lo que hemos estado conversando. La embolización a aquellos pacientes que están con un sangrado activo, donde uno hace el salvataje, o aquellos pacientes en que nosotros tenemos certeza que no es maligno y tenemos la posibilidad también incluso de hacer radiofrecuencia o microondas. En resumen, primero, ¿cómo reconozco si la lesión es benigna o maligna? Nosotros tenemos las imágenes. Como somos radiólogos, sabemos cuándo es un quiste simple, cuándo es un- una hiperplasia nodular focal, un hemangioma hepático o un adenoma. Tenemos las armas como para tomar y tenemos todo como para hacer esa clasificación. La mayoría de estas lesiones, y por eso lo que como resumen, son asintomáticas y se manejan en forma conservadora. Y solo reservamos la intervención para casos sintomáticos, lesiones de gran tamaño, riesgo de complicaciones como hemorragia o transformación maligna en el caso de algunos adenomas. Yo quise compartir esto con ustedes porque los invito a que revisen la literatura, revisen lo que están haciendo en sus hospitales, que existe las actividades nuestras como radiólogo intervencionista, cuando se discuta en los comités, ¿qué hacemos con este paciente? Se me olvidó decir una cosa, que probablemente ya les han preguntado varios de ustedes. En aquellos pacientes que tienen formaciones quísticas múltiples en el hígado, siempre dicen, tratemos el más grande. Yo la experiencia nuestra y la transmito, que cada vez que hemos tenido eso, nosotros la puncionamos
sobre todo esas que están más superficiales, resulta, nos va muy bien, pero las que estaban abajo crecen y a los 3 meses los van a llamar de nuevo. Nosotros ya en ese tipo de patología ya no estamos haciendo la esclerosis con alcohol. Estos son lugares, quería mostrarles lugares que pueden visitar en Chile: San Pedro de Atacama en el desierto, la Isla de Pascua, Rapa Nui o Torres del Paine. Con esto termino esta presentación. No sé si hay algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palavicino. No sé si existe alguna pregunta, duda o comentario por parte de los asistentes. Leonardo, si por favor pudiéramos abrir los micrófonos de todos. Están abiertos, doctor. Gracias. Mm, Buenas tardes, doctor. Yo tengo una pregunta. Felicidades por la exposición. ¿El alcohol que usa es alcohol absoluto o algún otro tipo Absoluto. de combinación? Es alcohol absoluto al 96%. Acá vienen ampollas de alcohol absoluto, 96%. Muchas gracias. Yo no sé si ustedes han tenido experiencia en los otros, en esas formaciones, la hiperplasia anular focal, en los hemangiomas, si han tratado alguno, cómo lo están haciendo ustedes. No sé si alguien me podría comunicar algo sobre esto. Yo le puedo explicar mi experiencia, doctor. He visto varios pacientes de hiperplasia nodular, pero la verdad, a esos pacientes no les hacemos nada, simplemente seguimientos. Y me ha tocado ver de grandes tumoraciones, como en un año o 2 años máximo, se resuelven solitos, doctor. Nada más hay que seguirlo con los controles de los marcadores tumorales y las imágenes, pero embolizar una hiperplasia nodular no me ha tocado. Sí he embolizado hemangiomas, doctor. Y hace poco acabo de embolizar uno que era muy sintomático, era un poco más pequeño del caso que usted presentó. Y bueno, aquí por economía utilizamos la pasta de Georan, que es este Gelfuan con polidocanol y un antibiótico. Y a pesar de eso, nos hizo un síndrome post-embolización de fiebre por el tejido necrótico, doctor. Tuvo fiebre como por unas 2, 3 semanas a pesar de antibióticos y analgésicos porque era muy grande y existió mucho tejido necrótico. Todavía no le hemos hecho el control, es a los 3 meses para haber podido presentarlo. Pero, y quistes también, doctor. Los quistes es caso de todos los días donde yo también los manejo con alcohol, también experimenté con muchas cosas, pero lo que más mejor me ha dado resultados es alcohol y el catéter lo quito hasta que el drenaje es menos de 50 mililitros. Hay gente que los quita al día siguiente, yo un servidor no, yo lo dejo por experiencia. El quiste más grande que he drenado ha sido como de unos 3 litros y el catéter hasta que se calcificó porque ya me tocó, ese paciente ya le habían funcionado 2 veces. Simplemente lo drenaban con una aguja y se volvió a formar. Le dejamos el catéter hasta que se calcificó la pared. De ese paciente lo recordamos muy bien porque tardamos bastante tiempo. Hoy precisamente drené un quiste que era hemorrágico porque el paciente probablemente tuvo algún traumatismo y estaba eh, unido al diafragma y me hacía, eh, eh, para drenarlo costó trabajo porque como que hacía, en la inspiración, me jalaba el líquido y no lo pudo aspirar en su totalidad. Este caso, mañana lo vamos a ver al paciente porque lo dejamos hospitalizado en observación. Esos pacientes los dejamos en observación. No sé si los demás tengan algún comentario al respecto. Igual, Aldo, yo he hecho como unos 5 casos de hemangioma y he usado la combinación como tú de polidocanol con esclerol perdón, el pasta de Gelfan con polidocanol al 3%. El antibiótico no lo puse intravenoso, ¿no? Y el resultado ha sido muy bueno también, con reducción muy importante y afortunadamente no he tenido complicaciones hasta ahorita, pero tampoco llevo tantos casos. Saludos, gracias. Es que en general hay pocos casos, ¿ah? Si ustedes revisan la literatura, son reportes. Nosotros ahora se está haciendo mucho acá en pediatría de hiperplasia nodular focal. No sé por qué ahora los colegas
cirujanos en pediatría nos están pidiendo bastante. La doctora Moya, que trabaja con nosotros, ella ha realizado bastante en este último mes. Tengo la impresión que ya llega como cuatro, porque siempre llega contando que ha hecho un caso. Doctor Patricio, habla el doctor Guerrero. Oiga, Doc, Sí. eso es pregunta acá independiente por el medicamento de la bleomicina. ¿Ha tenido efectos secundarios? Porque sabemos que la bleomicina, cuando se fuga o tenemos Shunt en esos tipos de mangiomas tan grandes, pues podemos tener una fibrosis pulmonar muy agresiva y muy rápida. ¿Sabe algo de eso? ¿Ha tenido alguna situación o algo que nos pueda orientar? Digo, lo que pasa es que yo sí he tenido por bleomicina, pero por otro tipo de situaciones. Específicamente en esto, ¿verifica los shunts o algo? Sí, claro. Nosotros siempre hacemos la angiografía, estudiamos bien la angiografía. Yo puse una serie de cosas que no quise detallar, pero sí, nosotros miramos que no haya haber algún chan y eso. Pero la dosis es baja, esa dosis es muy baja, 30 miligramos. Es una dosis baja. No hemos tenido ningún caso y hemos hecho varios. Tenemos varios casos nuestros y no hemos tenido nunca ni cardíaco ni pulmonar, nada de fibrosis. No. Y Sí, fíjate, no ajá. incluso los otros grupos que han hecho esto tampoco lo han reportado como algo que produzca fibrosis. Pero está claro, está escrito, el uso de la bleomicina está escrito, pero no sé, en estos particularmente no hemos visto nosotros. Sí, la pregunta es porque normalmente se dice que si tienes un shunt visible, no se hace, pero siempre tenemos shunts no visibles. Entonces ahí es la duda de qué momento hacerlo. Y digo, si usted dice que no tiene ninguno, pues está perfecto. Yo realmente lo hago igual que los compañeros, con las mismas dosis, pero yo Mm. más que nada por el miedo de la bleomicina, porque sí me ha tocado ver unos pulmones impresionantes después de la bleomicina que están totalmente fibróticos. Entonces, más que nada es por miedo. Y también han sido con dosis bajas. Entonces, esa es la situación, era mi pregunta principalmente. Ya. Muchas No, gracias, maestro. nosotros no lo hemos visto, los grupos que hemos trabajado con, en un reporte que hicimos, tampoco, no habían tenido no habían tenido fibrosis pulmonar. No. Eso nos quita el miedo. Sí, pero hay varias revisiones, ¿ah? Hay muchas revisiones de mucha gente que está trabajando porque este trabajo ya lleva como 20 años, el uso de la bleomicina en los hemangiomas hepáticos. Bueno, la idea mía fue mostrar esto. Son casos que aparecen todo el tiempo y vale la pena interiorizarse un poco de cómo vamos a enfrentar como radiólogo intervencionista. Es un área que pocos saben. Si ustedes empiezan a conversar entre ustedes mismos, hay algunas distintas maneras de abordarlo. Entonces, por eso fue mi idea de presentarlo hoy acá. ¿Alguien más tenga alguna pregunta, duda, comentario? Si no hay más, le agradecemos infinitamente, doctor Patricio Ariel Palavicino Rubilar, hasta Santiago de Chile. Le damos muchas gracias por su plática, muy interesante, y considero que los algoritmos y manejos se deben de protocolizar. Deberíamos hacer un consenso dentro del colegio para empezar a armar nuestros algoritmos, y creo que podríamos platicar de eso allá en el Congreso de Guatemala, doctor. A ver si podríamos platicar con este respecto, tratar de ir haciendo un consenso general latinoamericano de los algoritmos y manejos, doctor, todas las experiencias. Me Pues, parece una muy buena idea. sí, sí, platicando. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos los presentes, y en cuanto nos sea posible subimos esta plática al canal en YouTube del colegio, de parte del colegio del doctor Guerrero y de la mesa directiva. Muchísimas gracias, doctor Patricio, y lo esperamos para la próxima sesión, que va a ser con sus residentes a final de este mes.
Listo, nos vemos ese día. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, maestro. Muchas gracias. Buenas noches a todos.